Ok, vamos a dar solución a este ejercicio de cinemática, movimiento uniformemente acelerado de grado décimo. El ejercicio dice que se lanza un cuerpo hacia abajo desde el punto más alto de un edificio de 170 metros de altura. Aquí hay un dato. Formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Acá hay otro datico. Y su rapidez inicial es de 40 metros sobre segundo. Me preguntan el tiempo que transcurre antes de que el cuerpo llegue al piso, la distancia al pie del edificio a la distancia del pie del edificio golpeará y el ángulo. Son esas tres las cosas que me preguntan. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es una representación gráfica del enunciado y de las incógnitas. Ok, entonces tenemos que la altura son 170 metros, se lanza un objeto hacia abajo, ¿cierto? Desde el punto más alto formando 30 grados con la horizontal. Y me dicen que la velocidad inicial es 40 metros sobre segundo. Me preguntan esta distancia y el tiempo que demora esta caída y el ángulo también. Ok. Entonces vamos a comenzar con el literal A. Me piden hallar el tiempo que ha transcurrido durante la caída. Muy bien. En movimiento uniformemente acelerado tenemos varias ecuaciones. Vamos a utilizar una que relacione esas variables. En este caso, y igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Nos sirve esta ecuación, pero hay que tener en cuenta que la velocidad inicial tiene que ser en la dirección y. La dirección y es esta, ¿sí? La dirección vertical hacia abajo, y vemos que esta velocidad inicial tiene componente en y y componente en x, así que vamos a hallar la componente de la velocidad en y. Entonces la componente de velocidad inicial en y va a ser igual a este valor de la velocidad inicial por, en este caso, la componente y es opuesta al ángulo, sería seno de 30. Eso es igual a 20 metros sobre segundo. Ok. La aceleración, en este caso, como es movimiento vertical hacia abajo, sería la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a asumir que la dirección hacia abajo es positiva. Muy bien, entonces si tomamos este punto de aquí como referencia de movimiento donde empieza todo, los 170 metros los mediríamos hacia abajo, por tanto serían positivos. La velocidad inicial en y también tiene esta dirección vertical hacia abajo, sería positiva, o sea, serían 20 metros sobre segundo por el tiempo, que es nuestra incógnita, más un medio de la aceleración, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, también tiene esta dirección vertical hacia abajo, por tanto también es positiva por tiempo al cuadrado. Muy bien, esto me daría 170 igual 20t, más, haciendo esta operación de aquí, me da 4.9 t al cuadrado. Aquí tengo una ecuación cuadrática, la voy a organizar, entonces me queda 4.9 t al cuadrado más 20t, y este 170 que está sumando de este lado del igual pasa al otro lado a restar, menos 170, y me quedaría igual a 0. Muy bien, tengo una ecuación cuadrática. Este sería el término A, este sería el término B y este sería el término C. Vamos a utilizar la ecuación para solucionar la ecuación cuadrática. Entonces hagámoslo con otro colorcito. Entonces tengo que A es igual a 4.9, B es igual a 20 y C es igual a menos 170. Entonces el valor de tiempo, voy a obtener dos valores de tiempo porque es una ecuación cuadrática, va a ser igual a menos B, o sea, menos 20, más menos, porque voy a obtener dos valores, uno sumando, otro restando,
Tengo ahí una raíz cuadrada, ¿cierto? La solución de la ecuación cuadrática, estoy aplicando eso. B al cuadrado, que sería 20 al cuadrado, menos 4a 4.9 por c, menos 170. Todo esto dividido entre 2a, es decir, 2 por 4.9. Muy bien, hacemos las operaciones, entonces aquí me queda menos 20 más menos raíz cuadrada de, en este caso me daría 400, aquí menos por menos me daría más, y 4 por 4.9 por 170 me da 3.332. Todo esto dividido entre 2 por 4.9, que sería pues justamente 9.8. Entonces los valores de tiempo serán igual a menos 20 más menos, sumamos esto sería 3.700, ¿cierto? 3.732 dividido entre 9.8. Esto será igual a menos 20 más menos raíz de 3.732 es 61 aproximadamente sobre 9.8. Entonces aquí ya tengo mis dos posibles soluciones. Veo que uno es menos 20 más 61 y el otro menos 20 menos 61. Menos 20 menos 61 sería menos 81 y me daría un valor de tiempo negativo. No es posible pues físicamente un valor de tiempo negativo, ese valor lo voy a descartar. Entonces me quedaría como solución menos 20 más 61 sobre 9.8. Esto es igual a 41 sobre 9.8. Tenemos entonces que nuestro valor de tiempo haciendo esa división es 4.2 segundos, que es justamente la respuesta que nos da el enunciado. Muy bien, el tiempo que tarda entonces en caer el cuerpo es 4.2 segundos. Perfecto, vamos con el literal B. Me dicen que debo hallar a qué distancia del edificio cae. Es decir, me están preguntando por ese valor X. Si voy a trabajar en X, entonces lo que debo hacer es hallar la componente de esta velocidad, pero en el eje X. La componente en el eje Y era con seno, entonces la componente en este caso de la velocidad inicial en X va a ser igual a los 40 metros sobre segundo, pero en este caso sería por el coseno, ¿cierto? Coseno de 30. Eso es igual a 20 raíz de 3 metros sobre segundo. Es decir, cuando vaya a trabajar en el eje X, la velocidad inicial tiene este valor. Muy bien, entonces vamos a resolver el literal B. En el literal B me piden hallar esa X. Recordemos que en el eje X hay movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y la velocidad en X es constante. Entonces esa velocidad inicial en X que acabamos de hallar, que es 20 raíz de 3 metros sobre segundo, es la misma siempre. Tenemos entonces la ecuación de movimiento para movimiento rectilíneo uniforme, que es la velocidad en X por el tiempo. Entonces, muy sencillo hallar X porque la velocidad inicial ya la tenemos, la velocidad en X, que es 20 raíz de 3, por el tiempo. El tiempo lo acabamos de hallar en el apartado anterior, que son 4.2 segundos. Recordemos que el tiempo va pasando de igual manera en la dirección X que en la dirección Y. Al hacer esta operación, pues me da 146 metros. Pero la respuesta me la piden en kilómetros, entonces voy a aplicar un factor de conversión aquí
1000 metros es 1 kilómetro. Me cancelan los metros, me queda kilómetros. Me queda entonces 0.146 kilómetros, lo que es aproximadamente igual a 0.15 kilómetros. Entonces la distancia X 0.15 kilómetros, que es la respuesta que nos dan también en el enunciado. Muy bien. Vamos con el literal C. Me piden hallar es el ángulo. Ok, entonces el vector velocidad en este punto, ¿cierto? Tendría esa dirección. Y me piden hallar el ángulo respecto a la horizontal. Me piden hallar este ángulo alfa. ¿Listo? Entonces aquí se me forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Yo podría hallar este ángulo fácilmente con una función trigonométrica inversa como es la arcotangente, y para ello necesitaría las componentes de velocidad en X y en Y. La velocidad en X ya la hallé, ¿sí? Ya sea yo, la ventaja es que en X la velocidad es constante. 20 raíz de 3 va a ser esta componente de velocidad. Tendría que hallar la componente de velocidad en Y. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces el literal C me preguntan ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo alfa? Entonces habíamos dicho pues que ese ángulo alfa yo lo puedo hallar con la función arcotangente o tangente inversa, ¿cierto? De las componentes de velocidad y ya tengo una, la componente de la velocidad en X, ya la tengo, que es justamente 20 raíz de 3. Tendría que hallar la componente de velocidad en Y. Entonces hallamos B sub Y. Tengo varias ecuaciones, una de ellas sería que la velocidad final en Y, en el punto más bajo, será igual a la aceleración por tiempo, en este caso gravedad por tiempo, más la velocidad inicial en Y. Muy bien, tenemos todos los valores pues para reemplazar. Entonces la velocidad en Y, la velocidad en Y será igual a la gravedad, voy a asumir 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Por el tiempo, que son 4.2 metros, más la velocidad inicial. La velocidad inicial era 40 seno de 30, que eran 20 metros sobre segundo. Esa ya la tenemos, esta velocidad inicial en Y. Haciendo estas operaciones me queda que la velocidad en Y, la velocidad final en Y, es igual a 61.2 metros sobre segundo. Pero esto es hacia abajo. ¿Listo? La dirección hacia abajo. Ahora ya puedo reemplazar mis componentes de velocidad para hallar la dirección del ángulo. Entonces es la velocidad en Y, que sería menos 61.2. Acuérdense que la dirección es hacia abajo. En este caso es en el triángulo rectángulo, dividido entre 20 raíz de 3. Haciéndolo en la calculadora, esto me da exactamente menos 60 grados. Entonces el ángulo es igual a menos 60 grados, que es la respuesta que nos da el enunciado. ¿Ok? Ahí hemos solucionado entonces ese ejercicio.